En el episodio anterior consideramos el deber de los padres hacia sus hijos, el cuidado, la disciplina, la formación, el buen afecto de los padres hacia los hijos en la práctica. En este episodio vamos a considerar los deberes de los hijos hacia sus padres. Bienvenidos. Los hijos tienen un deber hacia sus padres que bajo la ley de Dios y la naturaleza deben cumplir a conciencia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y también, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto es agradable al Señor. Lo puede leer en Efesios capítulo 6, versículo 1, también en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Las siguientes son las cosas en las que los hijos deben dar a sus padres la honra que merecen. En primer lugar, deben siempre considerarlos a ellos mejores que a sí mismos. Observo un espíritu vil en algunos hijos que miran con desprecio a sus padres y sus pensamientos con respecto a ellos son despectivos y desdeñosos. Esto es peor que comportarse como un pagano. Los que actúan de esta manera tienen el corazón como el de un perro o una bestia que muerde a los que lo produjeron y a los que le dieron la vida. Pero alguien podría presentar una objeción. Mi padre es ahora pobre y yo soy rico, y sería disminuirme o rebajarme, o por lo menos un obstáculo para mí mostrarle el respeto que le mostraría si las cosas fueran distintas. Respuesta. Le digo que argumenta usted como un ateo o una bestia, y su posición en esto es totalmente opuesta a la del Hijo de Dios. Lea Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Un talento y un poco de gloria de una mariposa tiene que convertirlo en un ser que no ayuda y no honra a su padre y a su madre. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios capítulo 15, versículo 20. Aunque sus padres se encuentren en la posición más baja y usted en la más alta, él sigue siendo su padre y ella su madre, y usted debe tenerlos en muy alta estima. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios capítulo 30, versículo 17. En segundo lugar, debe mostrar honra a sus padres con su disposición de ayudarles en lo que ellos requieran. Pero si alguna tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Esto lo dice Pablo, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Léanlo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. José observó esta regla con respecto a su pobre padre, aunque él mismo estaba casi a la altura del rey de Egipto. También puede leer en Génesis capítulo 47, versículo 12, capítulo 41, versículo 39 al 44. Además, note que debe recompensar a sus padres. Hay 3 cosas por las cuales mientras viva estará en deuda con sus padres. La primera, por estar en este mundo. A través de ellos directamente Dios le dio la vida a usted. En segundo lugar, por su cuidado para conservarlo cuando usted no podía hacer nada por sí mismo, no podía cuidarse ni encargarse de sí mismo. En tercer lugar, por los esfuerzos que hicieron para criarlo. Hasta que no tenga usted hijos propios, no podrá comprender los grandes esfuerzos, desvelos, temores, tristezas y aflicciones que han sufrido para criarlo, y cuando lo comprenda, será difícil sentir que ya los ha recompensado por todo lo que hicieron por usted. ¿Cuántas veces han saciado su hambre y arropado su desnudez? ¿Qué grandes esfuerzos han hecho a fin de que tuviera usted los medios para vivir y triunfar, aun cuando ya hayan muerto? Es posible que se hayan privado de alimento y de vestido y que se hayan empobrecido para que usted pudiera vivir como un hombre.
Es su deber como hombre considerar estas cosas y hacer su parte para recompensar a sus padres. Las Escrituras así lo afirman, la razón así lo afirman, y solo los perros y las bestias pueden negarlo. Es deber de los padres cuidar a sus hijos y el deber de los hijos recompensar a sus padres. En tercer lugar, por lo tanto, con una conducta humilde y filial, demuestre que usted hasta este día recuerda con todo su corazón el amor de sus padres. Todo esto sobre la obediencia a los padres en general. También si sus padres son piadosos y usted es impío, como lo es si no ha pasado por la segunda obra del nacimiento de Dios, debe considerar que con más razón debe respetar y honrarlos, no solo como padres en la carne, sino como padres piadosos. Su padre y madre han sido designados por Dios como sus maestros e instructores en el camino de justicia. Por lo tanto, como dijera Salomón, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 21. Ahora le insisto que considere esto. Primero, que esta ha sido siempre la práctica de los que son y han sido hijos obedientes. Sí, de Cristo mismo para con José y María, aun cuando Él mismo era Dios bendito por siempre. Lea esto en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 51. En segundo lugar, con el fin de dejarlo estupefacto, pues tiene usted también los juicios severos de Dios sobre los que han sido desobedientes, como Ismael. Por haberse burlado de un hecho bueno de su padre y su madre, se vio privado tanto de la herencia de su padre como del reino de los cielos, y eso con la aprobación de Dios. Esto lo lee en Génesis capítulo 21, versículo 9 al 14, Gálatas capítulo 4, versículo 30. Ofnis y Fines, por rechazar el buen consejo de su padre, provocaron la ira del gran Dios y lo convirtieron en su enemigo. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Lee esta historia en 1 Samuel capítulo 2, versículo 23 al 25. Absalón, hijo de David, fue linchado, por decirlo así, por Dios mismo, porque se había rebelado contra su padre. Léalo en 2 Samuel capítulo 18, versículo 9 al 15. Además, ¿qué poco sabe usted del dolor que puede sentir sus padres al pensar que puede usted estar condenado? ¿Cuántos suspiros, oraciones y lágrimas habrán brotado en su corazón por esta razón? ¿Cuánto gimió Abraham por Ismael? Le dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Cuánto sufrieron Isaac y Rebeca por el mal comportamiento de Esaú? Génesis capítulo 26, versículo 34 al 35. Y con cuánta amargura lloró David a su hijo que había muerto en su maldad. Segundo de Samuel capítulo 18, versículo 32 al 33. Por último, es imposible imaginar otra cosa que el hecho de que estos suspiros, oraciones, etcétera, de sus piadosos padres solo aumentaran sus tormentos en el infierno si mueren en sus pecados. Por otro lado, si sus padres y ustedes son piadosos, ¿no es esto causa de mucha felicidad? ¿Cuánto debe regocijarse porque la misma fe mora tanto en sus padres como en usted? Su conversión posiblemente sea el fruto de los gemidos y oraciones de sus padres a favor de su alma y no pueden menos que regocijarse. Regocíjese con sus padres. Así sucedió en el caso de un hijo mencionado en la parábola. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lea Lucas capítulo 15, versículo 24. Sea el hecho de que sus padres viven bajo la gracia, al igual que usted, motivo para proponerse más decididamente a honrarlos, reverenciarlos, cuidarlos y obedecerles.
Ahora está en mejores condiciones para considerar los desvelos y el cuidado que sus padres le han brindado, tanto a su cuerpo como a su alma. Por lo tanto, esfuércese por recompensarlos. Usted tiene la fortaleza para responder en cierta medida al mandamiento, por lo tanto, no lo descuide. Es doble pecado el que un hijo creyente no recuerde el mandamiento. Sí, el primer mandamiento con promesa. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Por favor, cuídese de no decirle a sus padres ni una palabra brusca, ni de comportarse indebidamente con ellos. Nuevamente, si usted es piadoso y sus padres son impíos, como tristemente sucede con frecuencia, entonces ansíe su salvación. Los que se van al infierno son sus padres. Lo mismo que dije antes a la esposa tocante a su esposo inconverso, le digo ahora a usted, hijo. Cuídese de una lengua que hable ociosamente. Háblele a sus padres con sabiduría, mansedumbre y humildad. Atiéndalos fielmente sin quejarse y reciba con la modestia de un niño sus reproches, sus quejas y hablar impío. Esté muy atento a fin de percibir las oportunidades para hacerles ver su condición. Oh, qué felicidad sería si Dios usara a un hijo para traer a sus padres a la fe. Entonces el padre ciertamente podría decir: con el fruto de mi cuerpo, Dios ha convertido mi alma. El Señor, si es su voluntad, convierta a nuestros pobres padres a fin de que junto con nosotros sean hijos de Dios.